Boombox. Hoy nuevamente en Banqueras me adentro en una conversación profunda con dos mujeres del sector financiero. María del Mar Ceballos, vicepresidenta de marketing en Mi Banco Colombia. No tienes que ir a la microgerencia, tienes que dejar que las cosas pasen y empezarlos a encauzar porque se equivoquen lo menos posible. Es que somos humanos y todos nos vamos a equivocar. Quien me comparte cómo su carrera en mercadeo y ventas dentro del sector bancario se han visto enriquecidas por su enfoque innovador y su capacidad para conectar con la gente de manera que trasciendan lo convencional. Y Marcela Villegas Conde, vicepresidenta de riesgos en el Banco de Bogotá, quien me contará su historia llena de desafíos y triunfos, revelándome cómo su pasión y determinación la llevaron a liderar en un ámbito que requiere no solo habilidades excepcionales, sino también una gran dosis de empatía y liderazgo inclusivo. Fui entendiendo que básicamente tenía que ser demasiado hábil para decir en 5 minutos la idea concreta, porque esto eran muchos hombres muy ocupados que no había tiempo. Así que te invito a ser parte de esta conversación con dos mujeres inspiradoras que arroja una importante luz sobre el futuro del liderazgo femenino en el sector financiero. Banqueras. La historia de 50 mujeres del sector financiero en Colombia, su proceso personal y profesional para llegar a la cima en un sector en donde históricamente los protagonistas han sido los hombres. En el capítulo del día de hoy me acompaña en la camiseta Maggie L. Walker. Maggie L. Walker vivió en el siglo XIX, fue la primera mujer afroamericana en ser dueña de un banco y además la primera mujer en presidirlo. Trabajó desde su condición como mujer afroamericana en ayudar precisamente a las mujeres de esa población y por eso hoy le queremos con esta camiseta hacer homenaje y esta es la camiseta que escogí para ustedes. Mil gracias, Marcela, María del Mar, por estar aquí en Banqueras. Bienvenidas a las dos. Gracias. Muchas gracias. Ustedes dos estudiaron ambas en la Universidad Externada de Colombia y las dos Lo sabíamos. estudiaron finanzas. No las dos, tenía ni finanzas idea. y relaciones Ok. exteriores. ¿Por qué razón, Marcela, decidiste estudiar esa carrera? No sé, a mí siempre me gustó, a la edad en la que estudia está muy maduro, entonces simplemente a mí me gustaba viajar, me gustaban las relaciones internacionales y era muy buena para los números, digamos, entonces al final dije algo que sea chévere y quería estudiar en Bogotá, yo soy de Manizales, entonces dije no, me gusta la carrera, me encanta como el enfoque y me vine a estudiar eso un poco con esa lógica. Y en tu caso, María del Mar. Pues muy parecido, yo me quería venir a vivir a Bogotá, era de Cali y pues soy de Cali y un día estaba leyendo el periódico y dice Figri, 15 años haciendo, y yo esta carrera, nada. Le dije a mi papá un día, bueno, ¿sabes qué? Me voy a ir a estudiar finanzas al externo de mío. Bueno, pues vaya y vea y me cuenta, y vaya y vea y me cuenta es que me vine a vivir a Bogotá. Y las dos son, pues yo no sé si la gente de provincia se ofenda cuando uno de Bogotá le dice de provincia, pero las dos son fuera de Bogotá. Sí. Entonces, una de Manizales, la otra de Cali, llegando a estudiar en la misma universidad, sé que no en la misma época, pero ¿cómo fue ser mujer y llegar a Bogotá desde la provincia a estudiar esa carrera? Yo te diría que en mi caso, además eran otras épocas porque no había tanto internet, entonces uno realmente llegaba como salido de la montaña más o menos a la capital. Entonces, para mí fue una gran aventura. Yo tengo, digamos, una mamá que era más protectora, no te vayas, entonces digamos que era, mientras que mi papá era sueñe, váyase, o sea, haga lo que quiera. Entonces, como esa dualidad, aterrizo en Bogotá y esta es una ciudad dura. Entonces al principio me dio duro y ya después simplemente tenía compañera de apartamento y me fui adaptando y me gustó, me encantó. Y ya te quedaste Y me ahí, quedé, aquí me quedé, mira, yo me casé con Rolo, entonces yo ya soy pseudo Rola, digamos. Ok. María del Mar, ¿y tú? Yo me vine y también es un cambio diferente, pues duro, el tema del frío, uno caleño, llegar a clase a las 6:30 al externado que no se veía ni Bogotá de las nubes y bueno, empezar como a conocer gente de otras ciudades. Siempre había estudiado en colegio de monjas, así que toda la vida había visto solo mujeres y entonces llegar el costeño, el Rolo, tenía mucha gente en esa época, también había hartísima gente de Pasto, de la costa
y ahí empieza a ser uno como los amigos de la vida y a conocer como el resto de las culturas que uno sabe que están, pero que cuando estás en el colegio, pues tu vida es muchísimo más chiquita. Entonces, fue una experiencia muy, muy, muy chévere. 5 años súper intensos porque además uno dice, bueno, me voy a estudiar el externado, pero a diferencia del resto de la gente, uno tenía el doble de materias. Entonces, mientras que los de la Javeriana tenían 6 materias, uno tenía 12 o 18, porque entonces era el seminario, la cátedra, dobles parciales, lecturas y lecturas. Y yo a veces decía, bueno, y si me hubiera quedado en Cali, mis amigas pasando buenísimo en la Javeriana y yo acá aguantando frío. Pero bueno, fue un reto muy especial y también me casé con Rolo. Así que Bogotá es mi segundo hogar. Sí, para mí Ya vuelvo a Cali, casi que ya no soy casi caleña, vuelvo a las vacaciones y a pasar un rato con la familia, pero siempre estamos con mi esposo y las niñas en donde nos toque. Ustedes que las dos estudiaron finanzas en el externado, ¿se imaginaron y querían trabajar en el sector bancario? O sea, ¿ese era el sitio en donde se imaginaban y se proyectaban para terminar trabajando, Marcela? En mi caso, yo creo que sí, digamos, no necesariamente en bancos, pero el sector financiero, digamos, un poquito más amplio, era algo que yo sentía que me gustaba. A mí me gustaba como todo el mundo de inversiones, de bolsa, entonces, pues al final ese era el lugar natural donde iba a trabajar. En ese momento yo creo que uno tiene la perspectiva de que el sector bancario es tan tradicional, tan lleno de hombres, tan, digamos, un sector muy masculino, entonces era más el sueño de una niña de yo quiero trabajar en ese mundo de inversiones, de banca, y entonces sí era natural, digamos, para mí era un tema donde sentía, y también siendo un poco de provincia, pues tenía muy claro que en Manizales, pues ese mundo no existía, entonces tenía que ser en Bogotá, y incluso siempre pensaba, me quiero ir del país, quiero estudiar, quiero volver, o sea, digamos, mi mente era enormemente soñadora, y entonces como que nunca tuvo límites allí. Y ese sueño de niña de ser inversionista, de estar en el mundo financiero, cuando choca con la realidad del sector tradicional, principalmente dominado por hombres mayores, un sector principalmente masculino, ¿cómo fue ese choque? En mi caso, digamos, yo siento que el inicio de la carrera uno es más inocente y no lo ve, digamos, no ve esos techos, no ve, digamos, esas barreras. En la medida en que voy subiendo, yo desde los 27 años tengo gente a cargo y dependo de un presidente, entonces fui entendiendo que básicamente tenía que ser demasiado hábil para decir en 5 minutos la idea concreta, porque esto eran muchos hombres muy ocupados que no había tiempo, y entonces ahí me sorprendo, digamos, con eso. En la medida en que voy avanzando, las áreas de riesgo siempre reportamos a juntas directivas. Entonces, muy chiquita me tocó juntas directivas. Las juntas directivas son, por definición, llenas de hombres, además con muchos años. Y ahí me di cuenta que necesitaba desarrollar habilidades para vender la idea para que me la aprobaran. Y ahí empecé un poco a jugar con el liderazgo a través de otro. Entonces, yo veía que uno de esos señores cacaos decía una idea que era la idea que yo quería. Entonces, yo decía, no. Como dijo el doctor tal, yo les vengo a presentar este tema que es muy relevante, y ahí me metí. Y ahí lograba, digamos... Pero siempre buscando a través de la validación del tercero. Claro, porque es muy difícil tú llegar joven, porque es que en mi caso eran 2 limitaciones. O sea, yo era muy joven y yo era mujer. Entonces, eso hace que tus ideas sean menos creíbles, que viene a decir esta niñita de, pues, a nosotros que toda la vida hemos sido aquí, y siempre con una, digamos, por alguna razón la vida me puso en roles de transformación. Entonces siempre me tocaba cambiar el statu quo. Entonces el cambiar el statu quo en un mundo, digamos, donde finalmente el statu quo es la naturaleza, pues me tocaba mucho a través de la validación de otros, a través de buscar la idea de otro. Siempre en mi concepto fue mucho donde sacrificas el ego y el reconocimiento. Para mí eso no era tan importante por lograr el objetivo. Y eso me sirvió un montón. Y yo creo que eso al final, digamos, me permitió ir haciendo una carrera profesional en ascenso, digamos. Ok. María del Mar, en tu caso, ¿cómo fue? ¿Tú querías también trabajar en el sector financiero, en la banca como tal o no?
Pues sí, siempre creo que si uno se mete en finanzas y empiezas a cogerle gusto a la carrera, yo quería trabajar en una mesa de dinero. Y mi historia es un poco más chistosa porque no tan seria, porque yo me voy de vacaciones y digo, no, cuando vuelva, realmente teníamos como un plan con mis amigas y dije, cuando vuelva, consigo la pasantía. Ya está en 9º semestre y cuando volví, ya no había mesas de dinero disponibles, porque claro, todo el mundo se había quedado juiciosísimo y no se había ido de vacaciones. Yo tenía mi plan, yo no, pero pues, ¿qué va a pasar cuando vuelva en agosto? Pues cuando volví, ya no había, y me voy a Allianz y me conoce el comercial de Allianz, en ese momento el vicepresidente comercial, y me dice, no, Chino, ¿y usted qué se va a ir a una mesa de dinero ahí, ver pantallas? No, véngase conmigo al área comercial. Y cambio y empiezo en el área comercial y finalmente de ahí nunca me he salido. Entonces, no es tan estricto claramente sí. Con el tema de riesgos. Podemos aportar mucho más las mujeres porque es mucho más un tema de creación de productos, de enlace con la gente, de ver qué más traemos. Cuando eso le empiezas a poner también los temas de marketing, pues eso empiezas a unir la marca, las ideas, lo que busca el cliente, ir a la calle y validar con los demás qué se está haciendo, pues para empezar a hacer como todas esas sincronías. Y así que mi vida termina siendo de banquera como quería inicialmente, pero comercial y de mercadeo. Comercial, mercadeo, he trabajado en seguros, he trabajado en retail, he trabajado incluso en empresas de estaciones de servicio, estuve en todo el montaje de Biomax y he tenido la fortuna de en mi vida siempre llegar a momentos en los que las empresas o están naciendo o están teniendo una transformación grande. A mí me tocó Allianz cuando de Colseguros había que migrar a Allianz, que la gente entendiera que un Colón iba a ser ahora un Águila. Y eso era una vaina para cambiarle en el mindset a todos los clientes, una. Después Biomax, una cosa súper nueva, entonces era ir a ganarle y decirle a la gente que Terpel o que las otras no tenían tan buenas cosas como íbamos a tener unos nuevos chiquiticos. Entonces eso era como ir a luchar a la calle, conocerse todo el país. Después Cardif estaba entrando y era como traer esas ideas del BNP de Francia y de explicarle a la gente que sí era bueno tener seguros para la vida. Y tú sientes que el sector comercial, digamos el área comercial, el área de mercadeo, de ventas, de publicidad, es mucho más amigable con la mujer que, por ejemplo, en el caso de lo que decía Marcela, de las juntas directivas, ya el sector de riesgos, el sector bancario duro. Claro, yo creo que sí. Yo creo que son mucho más valientes las mujeres que se enfrentan en esos temas de riesgos, liquidez y todo. Ahí no puedes traer fórmulas diferentes. Es algo que o se cumple, o se hace, y tiene unas directrices muy claras y ahí de pronto empezar a abrir campo es más complicado. En mercado, como todo está por hacer, como todo está por crear, creo que son muchísimo más fácil de validar las ideas, siempre y cuando sean buenas, ¿no? Claro. Y tienes mucho espacio para probar. En riesgos el espacio para probar se empieza, pero siempre uno entonces crea y lleva riesgos. Entonces yo ahora siempre tienes que tener buenos amigos en el banco. Entonces, uno sí o sí tiene que ser desde mercadeo muy buena amiga de riesgos, muy buena amiga del financiero para el pricing, pues porque te puedes inventar el producto que sea para el banco. Pues divino. Pero si no lo pagan es imposible. Pero si la de riesgos me dice no, pues no va. Y si el de pricing lo pone carísimo, pues no lo vendo. No Entonces vendes. ahí uno aprende que siempre tiene que tener buenos amigos en esas otras áreas y vender también internamente las ideas es vital. Marcela, a mí me llama mucho la atención y me interesa porque yo creo que pasa en varios sectores en donde las mujeres, tal vez de forma inconsciente, como sabemos que nuestra voz no se oye tanto ni tan duro como la de los hombres, entonces buscamos la validación a través de uno de ellos. Y dicen, y me toca sacrificar el ego y no me importa que me toque sacrificar el ego. ¿En qué momento dejaste de hacer eso? ¿O lo sigues haciendo? Yo siento que esas son herramientas valiosas de negociación. Yo te diría que para mí es una ventaja. Yo hablo duro y soy fuerte. Entonces, digamos que eso me ha ayudado en ese elemento, digamos, de negociación,
Pero yo siento que parte de las ventajas que tenemos en el liderazgo femenino, las mujeres hemos tratado como de liderar como los hombres, hablando duro, siendo como berracas. Y yo siento que lo que nos da realmente la ventaja es lograr liderar desde la empatía, desde yo sacrifico eventualmente mi ego, no importa si logro un objetivo. Entonces yo sigo usando esas herramientas. Siento que hoy tengo una voz, obviamente estoy parada desde un cargo que me permite pues hablar sin que necesariamente tenga que hacerlo a través de otro. Pero en mi caso, mi carrera ha pasado por entidades demasiado tradicionales. O sea, yo trabajé 5 años en Bancolombia, trabajé en consultoría, que es un sector súper, digamos, de hombres. Lideré el área de riesgos del Banco de la República. O sea, el Banco de la República es el banco, digamos, si hay bancos tradicionales, este es el más tradicional de todos. Y ahora estoy, digamos, liderando el área de riesgos del Banco de Bogotá. Entonces, sigo usando esas herramientas porque hay, sobre todo, pues muchísimos hombres que siguen siendo miembros. ¿Y entonces, por qué las sigues usando y no intentas de verdad que la voz sea la tuya? No, la voz es mía, pero entonces valido y busco algún aliado porque normalmente es mucho más fácil lograr el objetivo si logras, digamos, que esa idea también sea de otro de la mesa. ¿Así sea mujer o necesariamente tiene que ser hombre? En la vida real, hoy hay muy pocas mujeres, digamos, cada vez más hay más participación. El banco tiene, digamos, mujeres, pero es indiferente. Creo que el contar, digamos, con algún aliado te ayuda a validar temas tan serios, tan técnicos. El mundo de riesgos es un mundo estadístico y matemático. Y si pensamos en eso, tradicionalmente ha habido un bias en que ese mundo es de hombres. No sé por qué, o sea, como que ahora yo siempre le fomento a las niñas son muy buenas para las matemáticas también, pero cuando uno era chiquito, el mundo de las matemáticas era como de hombres y el mundo de, digamos, de hablar, de comercial, de mercadeo era de mujeres. Entonces, eso yo siento que ha hecho que mi camino sea un poquito más duro, digamos. Okay. Entonces, hoy hablo con mi propia voz, lo hago y me sirve un montón. Y como te digo, hablo duro, entonces la gente me oye. Pero sirve un montón para tratar de aprobar cosas disruptivas en un mundo tan tradicional, contar con un aliado y si es hombre, mucho mejor. En el caso tuyo también, María del Mar, tener un aliado hombre y también buscar esa voz masculina que respalde lo que uno está diciendo, porque tal vez a las mujeres no nos oyen tanto. ¿Ha pasado también en tu sector o no? No, yo creo que es diferente y yo creo que la diferencia ahí está en que es que son modelos probados, en este caso. En lo otro hay todo por probar. Entonces, si la idea viene de mí, de mi equipo, que además la mayoría son mujeres, es igual de no necesitamos que ningún hombre lo valide. En el mundo y en el que estoy ahora, que es todo el tema de las microfinanzas, las mujeres somos abanderadas de ese proyecto, porque además no solamente es un número, un producto, es estar con la gente y ayudar a ese grupo de personas que tanto lo necesita. Y que finalmente cuando uno va y ve en ese segmento la mujer es la mejor pagadora, nuestra mejor cliente, sin menospreciar que el hombre no vaya a pagar. Pero cuando tú le haces los análisis de riesgos y pricing y demás, la mujer siempre va a tener una mejor posibilidad de tener ese crédito, llegar a ese producto, que posiblemente el hombre que cuando le hacen el análisis de pronto tiene otras salidas de dinero, hay un poquito menos, que no le gustan tanto los de riesgos. Entonces yo creo que ahí en ese sector las mujeres estamos siendo líderes desde hace muchos años y por eso no lo veo como así, nos hacen mucho caso, ahí mandamos. Y mandamos, creo que más las mujeres que los hombres. En eso que estás diciendo me parece interesante, porque sí es cierto que en las microfinancieras es un sector principalmente de mujer, y mencionas que es porque obviamente es un tema de prestar dinero, pero también tiene un componente social mucho más importante. ¿La mujer será que tiene más esa sensibilidad de ese componente social que los hombres y por eso las microfinancieras están dominadas por ellas? No lo sé, creo que es compartido. Lo que pasa es que las mujeres sí, en ese
en la ayuda, en querer hacer algo diferente y en querer como permear la sociedad, sí tenemos otro corazón y otro vínculo. Y creo que pues eso se crea desde que somos mamás, y vemos que esas mujeres, la mayoría son cabezas de hogar y nos ponemos en sus zapatos y nos ponemos en esa mamá que se tiene que despertar temprano, llevar a sus hijos, abrir su tienda, ir a su negocio, llegar a hacer el almuerzo y vivir por esa familia. Entonces tú de pronto lo sientes como propio y buscas siempre darles lo mejor, porque además sabes que posiblemente no es igual que tu vida, pero que si así fuera tu vida, ¿tú qué podrías necesitar? El hombre de pronto lo ve de una manera diferente, sin que sus aportes no sean también positivos, pero creo que ahí hemos hecho una tarea que empezó hace muchos años, muy importante las mujeres para vernos las voceras y las más influyentes. Tienes razón que uno tiene más sensibilidad porque como uno es mamá y dice esta de pronto se tiene que levantar pecado. temprano, tiene Claro. con quién va a dejar los niños, tiene la angustia de qué hacer porque uno lo ha sentido también. Pero entonces, Marcela, en ese mundo en el que tú estás, que sí es principalmente dominado por hombres, el hecho de que hayan llegado mujeres como tú, ¿ha generado un cambio para que otras mujeres puedan entrar? Porque ya hay alguien que se pone en los zapatos de ella y entiende lo difícil que es y ha logrado que, pues, no es el ideal todavía, pero que haya más mujeres ahí participando. Sí, yo siento, y yo soy, digamos, una convencida de que uno tiene que generar redes de apoyo también hacia abajo. Digamos que yo tuve padrinos, en general hombres, muy, muy buenos que creyeron mucho en mí, y parte de llegar aquí tiene que ver con eso, o sea, con personas que me ayudaron, que me aconsejaron y que me dieron la mano. Yo creo que en el caso mío, que soy líder, digamos, femenina, sí soy una convencida en que uno le tiene que dar la mano a las niñas que están abajo para ayudarles a que la vida, digamos, sea más fácil. Entonces yo tengo por ahí un par que son siempre las personas que quiero, que ayudo, que obviamente que son repilas, o sea, que creo un montón en su talento y hago de alguna forma en positivo una discriminación positiva para que sea más fácil, digamos, que estas personas caminen ese camino. Te diría que entonces en mi rol, desde que tengo rol de liderazgo, sí siento que trato de hacer la diferencia. Para mí siempre ha sido y lo he sentido, digamos, igual hombres y mujeres. Me gusta mucho trabajar también con mujeres, pero también tengo dentro de mi equipo hombres y me encanta ese balance y trato, digamos, de que eso sea parte del equipo con el que trabajo. O sea, hay una creencia que yo creo que es totalmente falsa, pero sí, pues se ha esparcido mucho, sobre todo en nuestra sociedad, que no hay nada peor que trabajar mujer con mujer y que no hay peor enemiga de una mujer que otra mujer, y hay mujeres que se creen y dicen, no, yo prefiero trabajar solo con hombres y no con mujeres porque eso es muy difícil. A ti trabajando con mujeres, ¿cómo te ha ido, María del Mar? Bien, pero sí también todos los equipos son mixtos. No porque sea hombre no lo voy a contratar o no solamente contrato mujeres. Creo que primero que todo tiene que estar el conocimiento, tienen que tener sus credenciales para lo que vayamos a hacer y sobre eso ir creando, ir amoldando el equipo. Normalmente los equipos siempre, en mi caso, pueden estar 60-40, 60% mujeres, 40% hombres. Como hablábamos desde el principio en el tema comercial y en el tema de mercadeo, hay mucho más feeling de mujeres, pero los hombres que están también lo hacen muy bien. Y es mentira. O sea, no para contestarte, no es verdad que las mujeres, entonces, es como siempre el cuento de que es que son más chismosas, es que están poniendo zancadilla. No. Las personas que no hacen bien su trabajo por sí solas van a salir. Eso no es porque sea hombre o mujer. Ahí no es un tema del sexo. Es cómo tú te mueves dentro de tu trabajo, dentro de tus actividades y cuál es el compromiso. Lo que sí creo que es diferente es que muchas veces las mujeres, con todas las cosas que tenemos que llegar a cubrir en la casa, estamos muchísimo más comprometidas con la labor. Eso para mí es un diferencial. Así que sí valoro mucho que sí es buena, que sí conoce y que sí sabe, la voy a apoyar porque el compromiso de la mujer es a otro nivel.
¿Y será que el compromiso es porque como nos toca más duro, entonces tratamos de cuidar mucho más lo que logramos? En mi caso no es tanto por eso, sino que lo hablábamos ahora, es más, tiene que ver con que para las mujeres es demasiado importante el balance entre la vida laboral y la personal, porque nos importa demasiado ser exitosas en el mundo profesional, pero también como mamás. Entonces yo te diría que yo siento que yo soy súper productiva porque para mí es súper importante a las de 5:30 a 7 ver a mi hija. Claro. Entonces, si no la veo ahí, no la veo. Entonces yo te diría que toda mi vida siempre veo mucho en las mujeres ese compromiso y ese compromiso, digamos, a nivel laboral, porque quieren siempre tratar de equilibrar y ser ejecutivas, digamos, para poder tener algunos espacios que son importantes. Entonces no sé si es porque nos toca muy duro o más bien porque es la forma de organizarnos para que nos funcione, digamos, ese equilibrio. O en mi caso es así. Las dos son mamás y entiendo que las Sí. dos mamás de niñas, Sí, sí. de mujeres, exactamente. mujeres. ¿Cómo ha sido ese balance? O sea, ¿cómo poder lograr ser exitosa profesionalmente, María del Mar, y también tener ese tiempo con la familia? ¿Es posible? Sí, sí es posible, es difícil. Cada vez se vuelve más complicado, pero el tema de los viajes, de no estar tanto tiempo presente, yo creo que yo tuve una ventaja y fue que en una época de nuestra vida familiar, abrí mi corazón profesionalmente y por un tema de mi esposo nos fuimos a vivir afuera. Y ahí le entregué mucho tiempo a mi hija mayor, de la cual me había perdido muchas cosas importantes. A mí me mandaron los primeros pasos en un video, porque estaba en un viaje, y la primera palabra también me la perdí. Entonces yo le dije a mi esposo en ese momento, bueno, ¿y qué tan difícil puede ser tener un hijo en Europa? Si queda un embarazo, yo voy a tener mi segundo hijo allá. Y así que logré darles casi que 5 años de muchísimo más compromiso. Estar con ellas y no perderme de la segunda lo que me había perdido de la primera, y con esa primera que ya se empezaba a acordar mucho más de estar con su mamá, acompañarla en muchas cosas, que aunque trabajaba, no era un trabajo tan dependiente como los que tenemos aquí en Colombia. Al regreso, la mamá se borró un poco. La mamá y yo, bueno, listo, ya fueron los 5 años de entrega total. Acuérdense que ahora la mamá va a trabajar igual que el papá. Y creo que uno tiene que siempre ver hasta dónde puede llegar en su trabajo y hacerlo de la mejor manera posible, sin olvidar a su familia, aunque a veces puede que circunstancias de lo que esté pasando, y más en coyunturas puntuales, y estos últimos años han sido muy demandantes en el tema laboral por todo lo que nos pasa. Es que no terminamos de salir de una para que nos llegue otra sorpresa. Entonces como, no, ya con esto termino, entonces va a estar más tranquila, o a bajarle un poquito y ¡pum!, llega otra cosa que te sorprende. Así que lo que intentamos hacer es que si no estoy yo, está mi esposo. Tenemos un muy buen un sistema familiar donde tenemos una persona que nos ayuda todo el tiempo en la casa, que yo digo pues que es la reina de la casa. Sin ella yo no podría hacer todo lo que hago, y una vez termino mis labores, lo que llego a la casa es a tratar de estar con ellas, así sea los días que llego muy cansada a ver televisión, o sea, lo que sea, pero que logremos estar un tiempo juntas, ayudarlas con las tareas. El fin de semana ahorita llego a revisar cuadernos, toda la semana no estuve, el papá dijo que hicieron las tareas, entonces a revisar en qué están, cómo van. Siempre cuando estamos de viaje, una llamada, oye, cuéntame cómo te fue, porque además empiezan a... Bueno, mi hija mayor ya va a estar en la adolescencia, entonces empieza a ser un poquito más... más que difícil, tiene muchas historias por contar y hay que oírlas. Entonces, yo creo que esos momentos son súper valiosos, porque puede que no esté presente en todos, pero que siempre quiera contarme a mí primero, para mí es algo que digo, lo estoy haciendo bien. Claro. Porque sí, claro. tiene más gente y puede llamar, no sé, a la abuela, con mi mamá y con mi papá hablan, creo que más que yo en el día, pues porque además el celular volteado mientras que uno está en reuniones y eso, no puede estar mucho tiempo, pero me espera y me dice, mami, te tengo que contar algo a ti. ¿Y ya le dijiste a papá? No.
te lo quiero contar primero a ti. Ay, qué Entonces yo belleza. creo que algo estoy haciendo bien. Siempre queremos darles más tiempo, así que en vacaciones siempre tratamos de dedicárselo y estar en un colegio en el que para mi nivel de trabajo salen mucho a vacaciones. Salen cada 2 semanas, cada 6 semanas, una semana. Dios santo. Entonces, el sistema francés es bien... dicen como 6 semanas son suficientes, hay que descansar una. Entonces, la mamá intenta ver cómo logra cuadrar y ahora lo hablábamos y es... Antes uno no podía, antes no te podías salir de la oficina, antes sí o sí tenías que estar en la oficina para estar en una reunión. Ahora tú dices, oiga, aquí estoy, me voy la hora en el carro, voy conectada y el tiempo que les voy a dedicar se los dedico y me vuelvo y me conecto después desde donde. Entonces yo creo que también ese tema de la conexión nos ha dejado cosas valiosas para las mamás que nos tenemos que a veces mover de un lado para el otro. Y a ti, Marcela, ¿cómo fue? Tú tienes una hija. Tengo una hija. Entonces, ¿cómo ha sido el balance? Porque hemos visto las diferencias entre ustedes dos, las dos en el sector financiero, Sí. pero María del Mar en el mundo del mercadeo, de la publicidad, del marketing, y tú ya el área más dura de la banca. Ahí, ¿cómo se conjuga el tema de ser mamá y estar trabajando, sobre todo con gente pues, que son hombres y no tienen esa misma responsabilidad que uno, que deberían tener? Deberían, pero efectivamente No la tienen el aún. mindset es diferente. Yo te diría que mi gran, digamos, truco es que yo uso mis herramientas ejecutivas en mi vida de familia. Entonces, por ejemplo, trato de coger en mi agenda y me separo los espacios que para mí son importantes y eso es de alguna forma bloqueado y eso me ayuda. Me ayuda también, la tecnología me ayuda muchísimo, o sea, yo ya no voy a un mercado, entonces yo todo hago con las aplicaciones, compro y también tengo un grupo de apoyo de gente que me ayuda, entonces la señora de la casa, el señor el conductor, entonces toda esa gente termina siendo un empleado de tu vida privada, o sea, y la que te, digamos, es las personas que te permiten realmente un balance en la vida profesional y personal. Entonces yo te diría que ese es como mi quit para organizarme. Siento que ese es un punto importantísimo. El otro, y siempre le digo a las niñas, hay que casarse bien. O sea, uno se tiene que casar con un marido que sea chévere y que sea un papá 50-50. Entonces, Exacto. el mío es así. Entonces, pues, él también trabaja, digamos, es un ejecutivo también en el mundo bancario, pero hacemos mucho dupla de, oye, o sea, hoy no llego, necesito que tú te encargues de acostar a Lucía, llevarla al colegio, o sea, siempre nos distribuimos. Y lo mismo, él me dice, no sé, hoy tengo un comité súper importante, por favor, cuando llegue el colegio, llega temprano y me ayudas a que no me vaya a hacer bulla o cosas de ese estilo. Y yo me voy de viaje y yo tengo amigas que dicen como, no, es que yo no puedo dejar a mi hija con mi esposo. Yo me voy de viaje y yo me voy fresca. O sea, esa familia funciona. Lucía me dice, es que papá me hace unas colas horribles, me peina re mal, pero eso es como lo único que sale mal, ¿me entiendes? O sea, o le echan la lonchera cosas que no le gusta, cosas así. Pero en la vida real, el mundo funciona perfecto si yo no estoy. Y yo siento que esa es una gran ganancia que no muchas mujeres tenemos, porque hay muchas mujeres que hoy tienen la carga, obviamente, de ser casi que el 95% de su hogar y también llegan obviamente al mundo ejecutivo y pues tienen una carga súper importante. Yo creo que eso es demasiado pesado y uno tiene que soltar y tiene que tener un buen partner, digamos, en ese sin lugar a dudas, en para ese poder mundo. hacer ese 50-50. Pero no es tan normal, ¿sabes? Y yo creo que en Colombia ha ido cambiando, pero todavía los hombres, muchos son muy inútiles, entonces lo hacen muy bien, pero a veces como que se quedan solos y es no lo puedo dejar solo. Y las mujeres nos cuesta soltar. Entonces creo que es un balance de ambas cosas y a mí me funciona bastante eso. Por eso hay que montarlos en esta película y que hagan parte de esta iniciativa. Tu esposo, María del Mar, ¿el tuyo es de los que 50-50? Sí, ¿O del promedio que no? No, sí ayuda. No, yo también, yo me voy, pues es que acabo de llegar y mi casa estaba perfecta, todo estaba listo. Lo único es sí el mercado. Entonces, estaba en una reunión, abro el chat y me escribe la persona que nos ayuda.
Qué No hay pena huevos. molestarla, pero no hay huevos, no hay leche, no hay pan. ¿Será que me los puede mandar? Y yo, gracias a Dios. O sea, amamos, listo, ya llega. Eso sí, si llega y necesita código y yo estoy en la siguiente reunión, No, se murió. el pobre del código se queda ahí parqueado porque yo volteo el celular o no entro con celulares Sí. a la reunión porque yo creo que la tecnología nos ha ayudado mucho. O sea, sí, la tecnología, lo que he visto acá con ustedes, que es verdad, la tecnología ha sido un aliado de la mujer trabajadora y de la mujer que tiene que dividirse Demasiado. Sí. entre dos cosas, la casa y el trabajo. Total. Pero claro, la tecnología también cuando estás frente a frente con alguien en una reunión es Horrible. mal consejero. Entonces, si tú quieres que te pongan atención, pues tú la tienes que poner. Entonces, yo, por ejemplo, he optado por copiar. Tengo un cuaderno, no estoy entrando casi con computador, ya nunca a ninguna reunión. Se lo aprendí a un jefe hace años y dije, bueno, listo, cuaderno y lápiz y copio todo a Claro. mano y el celular bien volteado. Entonces a veces puede pasar una catástrofe y, ay, oigan, ¿cuántas llamadas tengo? Pero ya alguien pudo haber resuelto lo más seguro, entonces no hay mucho problema. Decía María del Mar que le dice a las mujeres que se tienen que casar bien, que eso es, y escoger sobre todo un compañero y una pareja que le ayude a uno también a crecer profesionalmente. En el caso de ustedes, ¿cómo fue la educación con sus papás? ¿Cómo fue, María del Mar, tu casa, tu mamá, tu papá? ¿Trabajaba tu mamá o no lo hacía? Sí, mi ejemplo, digamos, yo siempre tuve una mamá trabajadora, entonces para mí, incluso en esa época donde las mamás eran más, digamos, amas de casa, mi mamá es enfermera, entonces le tocaba turno por la noche tras noche, entonces yo siempre me acuerdo de una mamá que trabajaba mucho, una mamá muy exigente, muy amorosa, pero muy exigente, o sea, mi mamá nos enseñó siempre en que hay que dar como lo mejor de uno, pero siempre tuve ese ejemplo. En el caso de mi papá es una cosa muy chévere porque mi papá es un feminista. Yo siempre le digo, tú eres un feminista, porque él siempre pensó que solamente tuvo hijas mujeres, o sea, yo tengo 2 hermanas y él ha estado toda la vida rodeado de mujeres y él, como te decía, me enseñó cómo a soñar en grande, o sea, todo lo que usted pueda hacer, lo puede lograr. En mi casa nunca existió como pasa en algunas familias, la limitación de que entonces es que eres una niña, no puedes hacer eso. No, yo siempre crecí y realmente me fui encontrando, digamos, a medida de la vida, cuando fui creciendo, algunos techos, pero para mí no existían. O sea, yo vivía, digamos, en un mundo donde los niños y las niñas éramos iguales. Entonces te diría, una mamá muy trabajadora, un papá muy trabajador, pero siempre como pensando en las mujeres lo pueden hacer todo, una gran admiración, digamos, al mundo femenino. Mira la importancia que los Y hombres se súper monten en este importante. bus. Claro. De también los papás que crean en las mujeres, como fue tu caso. Yo creo que es fundamental el rol de un papá en la vida de una niña, porque eso va a marcar un poco desde el inicio si tú eres una persona que eventualmente es tratada como igual ante el mundo, si tienes alguna limitación o si puedes soñar por encima de todo. Y obviamente un papá pues respetuoso, amoroso, o sea, creo que es fundamental para una niña, fundamentalmente porque al final va a ser tu modelo. Claro, María del Mar, en el caso tuyo, tus papás, tu mamá trabajaban, no Mi trabajaban. mamá trabajó toda la vida e intensamente. Me acuerdo que además se llevaba trabajo a la casa y el sábado mientras que desayunábamos tenía los folios. Tun, 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 tun. Entonces corrían un poquitico, no había oficina en la casa, entonces corrían un poquitico el mantel y nos ponían el mantel y nosotros la acompañábamos a desayunar. O sea que para mí trabajar siempre fue normal. Mi abuela además fue profesora toda la vida y entonces mi abuela en esa época también trabajaba. Y entonces yo decía como, pues, o sea, todo el mundo trabaja. Para mí es súper normal. Y mi papá trabajaba también, pues, y sigue trabajando, pero más desde un rol independiente. Entonces era el que más estaba como en la casa. Yo lo veía al mediodía. Mi mamá al mediodía, pues, no tenían riesgos de ir a almorzar a la casa. Ajá. Mi papá almorzaba en la casa y hacía siesta. Y yo decía, y mi mamá está en la oficina y mi papá, y a las 2 terminaba de hacer la siesta en Cali, además no había tanto tráfico como ahora. Volvía y después recogía a mi mamá y se venían los juntos para la casa y siempre comíamos juntos en la noche. O sea, era como mi visión desde chiquita de que era trabajo. Claro, pero y ver como esos roles que a veces son cruzados, que normalmente siempre
es lo que tenemos que dejar de llamar normal, Sí. que es el hombre el que sale a trabajar, la mujer que se quedaba en la casa. En tu caso, que fuera pues un poco al revés, no necesariamente del todo, ¿crees que influyó en tu vida laboral y en tu desarrollo profesional? Pues no sé, pero lo que sí estoy segura es que nunca pensé en no trabajar. O sea, nunca dije como, ve, ¿y qué tal será ser, no sé, ama de casa, quedarme con los niños? Pues porque no lo vi. Y cuando tú no lo ves, Claro. pues como que no es normal. Y entonces para mí siempre en mi mindset fue, voy a estudiar, voy a graduar, voy a trabajar, me voy a casar y voy a tener hijas chiquitas. O sea, yo siempre tuve como, bueno, listo, entonces yo me voy a casar apenas termine nada, para que cuando yo ya me esté jubilando pueda irme con mi esposo a viajar y a pasar bueno y mis hijas ya sean universitarias. Lo va a lograr, Ya, ¿ah? bueno, pero Sí, muy mi estructurada. primera hija lo tuvo. Ah, no, yo no tenía tan planeado todo. Entonces yo dije, bueno, ¿y entonces a los cuántos años hay que conseguir el novio? Yo, en cambio, lo de casarme, estaba yo como, ¿será que yo sí me quiero casar? O sea, ese no lo tenía tan claro. Estudiar, trabajar, ser como, comerme el mundo, lo tenía clarísimo. Ajá. ¿Y ser mamá? No lo tenía nada claro. ¿Y en qué momento lo tuviste claro? Porque muchas veces cuando hay una mujer tan exitosa, eso empieza a quedar de Claro, lado. entonces yo realmente, digamos que me enamoré, cuando me enamoré así, dije, no, ya con este como que sí me quiero casar, me casé a los 30, o sea, yo no me quería casar tan joven, eso sí lo tenía claro, o sea, porque además tenía muy claro que me quería ir a vivir afuera y estudiar afuera. Entonces yo hice mi maestría afuera, viví 5 años en Madrid. Qué delicia. Entonces, una delicia. Entonces yo vuelvo después de vivir en Madrid porque me da como la cosita, no, yo como que sí, tal vez me quiero casar. Y entonces aquí en estos españoles no me gustan tanto. Y yo había acabado de terminar con un novio, entonces tenía una tusa tenaz, entonces me devolví a Colombia como para estar aquí en mi casa, tal. En ese momento me ofrecieron un trabajo en Bancolombia, entonces al final era súper fácil. Y ahí, conocí a mi esposo, me enamoré y me casé a los 11 meses. O sea, yo tuve novios de toda la vida, 5 años. Y lo conocí a los 11 meses, ya estaba casada con él. Ok. Y ya llevamos 15 años de casados y es el amor de mi vida total. Pero entonces ahí, obviamente, cuando conoces a la persona y estás trabajando, me pasaba eso. Entonces, como que ¿cuándo es el momento correcto para ser mamá? Porque ser mamá, pues, implica parar, ¿no? Y al final, por circunstancias de la vida, nos costó mucho tener hijos. Entonces ahí ya sí quería ser mamá, como Claro. todo en la vida. O sea, entonces, para tener a Lucía nos tomó mucho tiempo. O sea, yo tuve a Lucía 7 años después de haberme casado. Y Lucía es un pequeño milagrito. Y cuando la vi, dije, o sea, la amo más que a nada en el mundo. O sea, entonces realmente nunca quise ser mamá. Nunca fui, digamos, Susanita. En el colegio no tenía ni idea. A mí me preguntaban, ¿usted qué quiere hacer? Yo quiero estudiar, yo quiero estudiar afuera, yo quiero ser una gran ejecutiva, pero yo quiero ser mamá. Eso como que nunca estaba ahí. Y ya soy mamá y soy feliz mamá y la amo, pero nunca estuve en los planes. Y tú me dijiste, significa parar. Ser mamá Sí. significa parar y es lo que hace que muchas mujeres que están en el mundo laboral Sí. pues tengan temor y dicen, pierdo espacios. Tal cual. ¿Sentiste que perdiste algún espacio cuando fuiste mamá? No, yo siento que en ese momento además tenía un jefe que coincidencialmente es mi jefe actual. Y entonces él era, pues, digamos que una persona que al final vio en mí una persona productiva que hacía las cosas. Entonces yo pude parar, digamos, mi licencia de maternidad, estuve tranquila y había formado un equipo que me hacía backup. Entonces yo siento que ese parar no fue parar de me perdí un crecimiento, una oportunidad, sino que fue realmente muy aceptado y digamos que muy permitido. Eso depende mucho de quién sea la persona que sea tu jefe o del entorno, digamos, que te rodea. Hay entornos donde paró 6 meses, entonces ya la dejamos a un lado y viene otra y ahí te pierdes, digamos, eso. En mi caso no fue así. Pero sí sé que es un momento donde tú necesariamente paras Claro. la curva, digamos, de crecimiento. Y María del Mar, tú decías que tú siempre habías trabajado, pero que te fuiste y tuviste la oportunidad de con tu niña chiquita
vivir las cosas que no viviste con tu niña grande. Sí. Tienes las dos experiencias, ¿y cuál recomendarías tú? A una mujer que está trabajando y que está en el sector financiero y que también quiere crecer, pero también quiere tener su familia, que tú tienes los dos ejemplos. Sí. O estar perderme eso o dedicarle tiempo. Son difíciles porque como nos gusta trabajar, como nos gusta y nos apasiona lo que hacemos, porque es que si no, no lo haríamos, o sea, es mucha dedicación, mucho tiempo y mucha entrega, entonces es como otro hijo. O sea, para mí mi trabajo es una responsabilidad tan grande como mis hijas, en la proporción medida. Entonces, primero yo creo que uno se aparta, pero nunca va a perder el espacio si dejó bien montados sus cimientos. Okay. Un equipo que trabaje mientras que uno no esté es lo más importante. Y eso solamente lo logras cuando tú eres completamente abierto y dejas que la gente además ejecute. Y eso es bien importante cuando uno está trabajando con los equipos y no tienes que ir a la microgerencia. Tienes que dejar que las cosas pasen y empezarlos a encauzar porque se equivoquen lo menos posible. Es que somos humanos y todos nos vamos a equivocar. Entonces yo creo que uno se va, claramente para, pues porque finalmente te tienes que ir a cuidar a tu hijo, a tu hija. La mía grande se llama Emilia. No solamente nació, sino que nació y tenía una condición cardíaca y la tuvimos que operar de 2 días de nacimiento. Entonces no era solo la felicidad del nacimiento, sino que eran clínicas, angustias, que si uno no para, como hay gente que no puede parar efectivamente, pues eso sí que no lo hubiera logrado. Entonces poder dejar las cosas como tranquilas. Yo trabajé casi que hasta el último día, yo me acuerdo pues con la barriga. En esa época empezaban a decirle que uno se tenía que ir 15 días antes. Acuérdense que antes a la gente le dan los dolores en la oficina y alguien de la oficina los lleva. Ahora eso no pasa, pero es porque te dicen, oiga, 15 días antes empiece a salir. Creo que ahora sí incluso más. Y yo me fui como 15 días antes nomás, a terminar de acomodar el cuarto y eso. Volví, no creo que haya perdido nada en el espacio en el que estaba. Y ya cuando decido irme y decido propiamente, como se me da la idea de qué tan difícil puede ser tener una hija en Europa, es muy difícil. Es muy difícil. Es muy difícil, porque finalmente tenemos la oportunidad de tener un círculo de ayuda gigante. Tener una empleada que esté contigo todo el tiempo, tener una niñera, tener a tu mamá, bueno, en Europa no tienes nada. Tienes una empleada que va por días, pero no tienes a alguien de tiempo completo. Una enfermera, pues eso no está ni por descontado tener una enfermera que te ayude por las noches o que puedas dormir. Más una niña de 3 años. Así que fueron momentos difíciles y creo que es un trabajo, y eso sonará cliché la frase, pero es un trabajo mal remunerado. Yo creo que las mamás que se quedan en la casa son las más valientes. Sí. Yo a veces prefiero irme a la oficina. A veces son muchas. Yo en la oficina tengo gente adulta que me hace caso, que la tengo coordinada y que tenemos una tarea puntual. En la casa pueden pasar muchas cosas. En la casa todo se puede ir desviando. Entonces, cuando uno está con ellas todo el tiempo en vacaciones, uno dice como, bueno, ya, páguense. Sí. En mi casa jugamos el juego en silencio a veces. Eso es buenísimo. Bueno, listo, 1, 2, 3, 4, 5, todos en silencio. Y el que hable pierde. ¿Y eso qué pasa? Y uno es como, a ver, vamos a ver cuánto se aguantan. Y la chiquita decía, no, a mí este juego sí no me gusta. Y uno es como, ya no juguemos a este. Entonces yo creo que son dos formas de verlo diferente. En una las dos son muy apasionadas, pasiones diferentes, una más complicada que la otra. La ayuda siempre va a ser necesaria, yo creo que... ¿Cuál más complicada? Más complicada uno tener que ser la que hace las labores del cuidado. Claro, la de afuera. O sea, de verdad, uno dejar toda su estructura y decir, ahorita vuelvo y ser mamá los ratos y entregarte y que eso sea importante para el crecimiento de tus hijas y que le entregas tanta pasión a lo que haces en esos momentos o lo que disfrutas con ellas para que se te vayan quedando en los recuerdos. Que estar todo el día en la casa, es que estar todo el día en la casa es pensar en,
Yo les decía, oigan, yo era elegantísima por la noche por el trabajo de mi esposo cuando me tocaba ir a temas sociales, pero el resto del día además, pues como no me ha gustado nunca quedarme quieta, entonces estudiaba, trabajaba, pero tenía que llevarlas al colegio, hacer el mercado, limpiar la casa. Estudiaba francés, medio limpiar la casa, me gusta cocinar muchísimo, entonces cocinaba, pero ya no sé, lavar los baños, trapear, aspirar, no, eso no podía, pero entonces teníamos una ayuda y yo decía, bueno, no ensucien tanto, por favor, para que hasta que llegue nuestra ayuda en París, se llamaba Meli, yo hasta que llegue Meli nos puede ayudar y por favor, niñas, bien quieticas, meter la ropa, ahí me enteré que la ropa de colores no me podía lavar con la blanca y entonces alcancé a manchar un montón de cosas, pero también me enteré que todo se puede meter a la secadora. Era mito mi mamá que decía todo con la manito porque si no le va a quedar mal lavado, no, todo se metía y todo salía bien. Entonces, sí creo que son dos retos diferentes, son dos oportunidades que las que tenemos la fortuna de vivirlas nos termina de complementar, pero que sí siempre va a ser a nivel incluso de mental mucho más difícil ser mamá full time. Sin duda. ¿Ustedes se conocían de antes o se conocieron aquí? Nos acabamos de ver. Nos acabamos de ver cuando nos dijiste que habíamos estudiado finanzas las dos, como no tenía ni idea, o sea, obviamente. Pero se conocieron bastante contando sus historias acá en este espacio. María del Mar, ¿qué quieres preguntarle a Marcela? ¿Qué quieres preguntarle a María del Mar que yo no le haya preguntado? A ver, yo te preguntaría ¿quiénes han sido, o si han sido importantes los patrocinadores, digamos, en tu vida y cómo ha sido ese rol y qué te ha permitido llegar, digamos, a un cargo directivo en este momento actual en un mundo que cada vez cambia, pero que es un mundo donde uno sí necesita a veces pues unas ayuditas de alguien que crea en ti y te vea. Sí, pues yo que sí paré y cuando volví yo sí tenía que volverme a reenganchar y ver qué iba a ponerme a hacer en la vida y me llamó mi mentor, que es mi profesor, mi maestro, pues mejor dicho, que cada semana no tenemos una llamada ahorita, que ya no estoy como en el mismo sector y todo lo que me dice es para mi vida y para no solamente profesional sino personal y creo que sí hay que tenerlos y son extremadamente importantes. Los dos más importantes que tengo son hombres. También. Y los llamo y les pregunto y les digo y les pido consejos y me llenan. Y ya hemos además sobrepasado entonces el ámbito laboral y somos amigos y eso además te empieza a dar como una visión muchísimo más grande de todo, de la vida, sus consejos, sus historias, de todo eso aprendes y siempre quiero pensar que estoy siendo mentora de los que dejo. Y creo que cada vez lo hago mejor. Hace poquito pues que cambié de trabajo y vengo a trabajar, vengo a asumir este rol, todavía me llaman. Me dicen, oiga, sí, cuenten, digan qué quieren, qué necesitan. Entonces yo creo que ahí es donde uno va diciendo, oigan, voy a ser el mentor de otro. Y eso me parece súper bueno. Súper lindo. María del Mar, ¿y tú qué quisieras preguntarle a Marcela que yo no le haya preguntado? Que cuando va a ser presidente del Banco de Bogotá necesita presidente de mujer Banco de Bogotá muy rápido. No, yo creo, acaban de cambiar el presidente, es un súper presidente, entonces entró en agosto. Yo siento, y ahorita lo hablábamos allí en el grupo, que en Colombia, a diferencia de otros países, si bien el mundo, digamos, bancario y tal vez incluso un poco menos que otros sectores, es un mundo de hombres, en general las mujeres tenemos un montón de espacio. O sea, la banca, más del 52% son mujeres y digamos que son menos hombres. Pero aún así, yo sí creo que la razón por la que las mujeres no llegamos a veces a cargos directivos es porque decidimos de forma, digamos, propia no estar allí. Entonces, si tú me preguntas, tal vez mi decisión de vida no sería ser presidente de un banco tan grande, no sé, como Banco de Bogotá. Por ahora no lo pienso así, porque obviamente eso trae unos sacrificios en tu vida personal que ya hoy tal vez para mí no tienen precio. Entonces,
Tal vez esto cambie si el día de mañana ¿Tu hija se va a estudiar por fuera? Mi hija se va a estudiar por fuera y yo ya chuleé, digamos, esa tarea. Entonces, por ahora mi respuesta es no por ahora. Están acabando de estrenar presidente. Vino el relevo generacional. Ya más adelante vendrá seguramente un rol de mujer. En este momento no lo ocuparía, más adelante no sé. ¿Pero crees que existe ese techo para las mujeres en el sector financiero? Yo siento, y ahí te digo, creo que es un techo que más nos autoimponemos también porque las empresas en Colombia tampoco tienen, digamos, facilidades para que tú puedas en un cargo directivo como es ser presidente de un banco, pues tener una compatibilidad. O sea, digamos, en el momento actual en el que estamos tú y yo, donde tenemos niñas chiquitas, etcétera, ser presidente de un banco del tamaño del Banco de Bogotá es, digamos, una cosa que implicaría un sacrificio enorme, así como, no sé, como ser ministra, digamos, es tal vez el mismo sacrificio donde tú dices, lo hago en el caso de ser ministra, lo hago un periodo cortico, pero me voy. Aquí los presidentes de banco duran 10 años, entonces pues es un sacrificio muy fuerte, entonces te diría que es más una cosa que uno se autoimpone porque tampoco las empresas tienen unas facilidades, más que porque yo haya sentido que eventualmente no haya posibilidad. En el caso de Grupo Aval tiene 2 presidentas, o sea, Corfi Colombiana y Banco Popular son mujeres y son viejas súper exitosas, entonces creo que puedes llegar ahí, pero es más una decisión de vida, de si uno quiere estar ahí con lo que implica, digamos, ese equipaje. Y ahora agradeciéndoles enormemente que me hayan abierto sus vidas laborales, personales y emocionales. ¿Qué significa, quiero preguntarles para cerrar, qué significa para ustedes ser una banquera, María del Mar? ¿O cómo lo definirías? Pues es ser una mujer con contundencia, ser una mujer con decisión, con unas buenas bases para poder tomar las mejores decisiones para este sector y hacerlo con mucho gusto y con mucha pasión. Yo creo que eso tiene de todos, tiene blandas, duras, tiene de todo. Es una mezcla bien interesante. Y ser una banquera es ser una excelente representante de nuestro género en un sector que durante muchísimo tiempo y con personas como la que tú tienes en tu camiseta fue que nos empezaron a abrir ese espacio. Sin ellas, de pronto, hoy no estaríamos nosotras aquí. Y para ti, Marcela. En mi caso, yo diría que ser una banquera es la oportunidad de darle un toque diferente a la banca. Yo siento que los banqueros y en general la banca es un sector que ha sido difícil reputacionalmente, o sea, siempre la gente, uno le dice, no, es que yo soy banquero y dicen, los banqueros cobran intereses, tal, cobran un montón de comisiones, y yo siento que en mi caso ser banquera es otra cosa, o sea, ser banquera es lo que hablabas ahorita, es darle la oportunidad a un montón de gente que tiene negocios de crecer, de esa persona que eventualmente tiene su tienda y si hubiera necesitado ahorrar para ampliar esa tienda, pues se le tomaría 10 años y nunca lo lograría. Con un préstamo puede ampliar su tienda en un año y el día de mañana ser la que jalona la economía de ese barrio. Entonces yo siento que la oportunidad de ser banquera es ponerle una cara femenina con lo que implica esa empatía, digamos, esa forma que nosotros tenemos de liderar a un sector que tradicionalmente ha sido, digamos, reputacionalmente castigado, en mi concepto injustamente, porque los banqueros expandimos las fronteras y la posibilidad, digamos, de hacer cosas en la economía. Entonces yo siento que para mí es un sector duro, pero con la oportunidad de que tenga una cara más amable, digamos, en ese mundo. Pues Marcela, María del Mar, mil gracias por estar aquí, por enseñarme tanto de sus vidas y de lo que ha sido llegar hasta donde están. Muchas gracias a ti, Camila. Asobancaria, acerca la banca a los colombianos.